Rosita, si me permiten, puedo tratar de cerrar el debate, porque en realidad este tipo de cosas no se pueden hacer, ¿verdad? Porque, como lo dijo Anabel, hay una senadora acá que nos trató de banda. Nosotros no somos banda delictiva, no somos ninguna banda delictiva, ¿verdad? Una banda delictiva nos dijeron. Así que es una falta de respeto total hacia los integrantes, representantes de provincia. Inadmisible. Nunca alguien dijo acá son una banda delictiva. Eso, la verdad, esa falta de respeto que tuvieron, creo que nos deben una disculpa realmente. Todo es para salir un minutito en YouTube o para salir en la televisión, un programa que tienen para ver si... Le dije banda delictiva, a ver si pueden subir el rating. Una vergüenza realmente ese tipo de tratamiento entre representantes que hemos sido votados por nuestra respectiva provincia. Si la cosa que consiste en insultarnos, bueno, ¿verdad? Qué triste sería realmente el debate para la gente que abajo estaríamos. Pero yo quiero hablar un poquito del principio del quórum. Nosotros tenemos quórum, por eso está el debate. Si nosotros no hacíamos debate, si no hacíamos quórum, no había debate. Sencillo. Tenemos un senador que tiene un problema de salud que gracias a Dios está bien y me dijo, mira, si querés hago un esfuerzo y me voy y me siento, no hace falta, le digo. Te agradezco el gesto de parte de nuestro bloque, además voy para votar positivamente, no hace falta, le digo. Quédate tranquilo que somos 37, pero estamos. Eso, por ejemplo, es un esquema de especulación, que no solamente vemos acá en el recinto, sino también vemos en las comisiones. En las comisiones no asisten en las comisiones. Y fíjense ustedes de que, obviamente, acá nosotros que estamos hablando del artículo 1 de la Constitución, adopta para su sistema de gobierno el representativo, republicano y federal. Representativo somos los que nos ponemos a consideración de la gente para ser electos, a rendir cuentas, y son muchos los llamados, como dicen, pero pocos los elegidos, porque los que estamos acá somos 72 en todo el país. Yo tengo ese respeto por ustedes, porque algún mérito tienen que tener como para tener la consideración de tanta gente, ¿verdad? Entonces tengo ese respeto. Y sé que representan los intereses de sus provincias, que en suma es el interés de la nación. Entonces, el valor de la representación es tremenda, porque el poder emana del pueblo, la justicia emana del pueblo y el poder emana del pueblo. Por eso el valor, y los constituyentes sabiamente lo pusieron en el punto 1, representativo. Republicano, división de poderes, obviamente, pero el poder, el presidente también tiene que ponerse a consideración de la gente, los diputados, los senadores, pero el poder judicial no. Por la naturaleza del poder, dicen. Dura mientras dura su buena conducta, ¿verdad? Pero acá, en la división de poderes, justamente están las atribuciones que tiene cada poder y en la acción que desempeña cada poder. Por eso, cuando un poder se arroga que está por encima de los otros poderes, se termina el sistema republicano de gobierno. Y estamos teniendo ese problema acá en la Argentina. Estamos teniendo ese problema acá en la República Argentina. O sea, hay un poder que se siente superior y que tiene la última palabra en todo. Y eso es lo que el sector político o ese diálogo que dice el senador Cornejo tiene que poner claro el tema, quién es y las competencias que tiene cada uno. Eso está pasando acá en el país. Ahora, ¿por qué se puso a consideración esto? Ustedes no se olviden que nosotros asumimos en una crisis que era terminal, total. Vuelvo a insistir, asumimos con la Argentina default en peso. Y obviamente el malestar de la sociedad, ¿por qué? Porque es sencillo, la persona que trabaja vuelve a su casa y no le alcanza. No le alcanza para lo básico, para darle comer a su hijo, no le alcanza para vestir, no le alcanza para el alimento, para el remedio, para el vestido, para lo que sea, no le alcanza. Y hay un enojo, ¿verdad? Porque dice, bueno, por supuesto que también, culpa acá, culpa allá, pero la verdad que medido por los resultados, y todos estamos cuestionados, pero uno de los que está más cuestionado es el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene, como acá se leyó, según la encuesta de Rodríguez A,
Según mi encuesta, más del 80%, ¿verdad? Están altamente cuestionados, no creen en la justicia. Y por eso es que el presidente en su primer mensaje dice, bueno, vamos a hacer un decreto de necesidad de urgencia en donde vamos a poner notables que digan cómo podemos hacer para mejorar el funcionamiento y el servicio de la justicia. Eso lo hizo. Y hubo un documento en donde se habló de los estamentos inferiores y superiores de la justicia, ¿verdad? Acá el trabajo de la comisión fue bueno, a mí me gustó el trabajo de la comisión, pero ustedes no vienen al trabajo de la comisión, no aparecen. Se ríe Romero, pero es cierto, no vienen. Si hacemos número, a veces están uno o dos. Yo siempre le digo, le vamos a dar el Oscar de la asistencia al senador Blanco, que siempre está ahí, ¿verdad? Y después lo retan porque viene y no da presencia, porque la estrategia es no dar presencia, pero no vienen. Entonces se inicia, no, también es cierto, la senadora acá de la ciudad que le cuesta menos, pero vive acá a 3 cuadras, entonces, bueno, viene. Tendríamos que comprobar si vive en Formosa y viene, bueno, tienen un mérito distinto. Bueno, es una broma simplemente. Bueno, pero les digo sinceramente que así es imposible hacer el trabajo. Ahora, la comisión que ha hecho trajo personas realmente de valor para opinar sobre el tema, ¿verdad? Y las conclusiones que han hecho, por ejemplo, de Arlanian alguien puede decir que una persona que no tenga consideración, o el caso de Zaffaroni, o el caso de otros prestigiosos que vienen y dicen cuál es el problema que tiene. Zaffaroni comentó lo que hacían en la justicia y cómo es el tema. Dicen hay 30.000 causas, de los cuales quedan 17.000, hay 9.000 que por arbitrariedad solicitada rechazamos el 90%, pero se volvió un ingreso interesante para el Poder, fíjense, se volvió un ingreso interesante, entonces hacen la admisión, ¿verdad? Se rechaza prácticamente el 99% y actúan sobre 150 causas. Bueno, dice, el problema no es la cantidad ni el tiempo, porque a veces, como no tienen tiempo para determinar las causas, ese es otro tema, pueden terminar, como hizo, por ejemplo, con el caso del Consejo de la Magistratura, después de 16 años, decidieron tratar el tema. A lo mejor el tema, dice Zaffaroni, no es el tiempo. El problema es el conocimiento, dice. El conocimiento, que estamos, o sea, tenemos una Cámara, una Corte Suprema multifuero. Tenemos cámaras que están abajo, que están especializadas en derecho penal, en derecho administrativo, y arriba tenemos una Corte que es multifuero. Entonces, en esa Corte multifuero, obviamente a nosotros nos traen de materias que no estamos especializados. Y entonces dice Zaffaroni ahí, le pregunta al asesor, ¿usted está seguro de lo que me está trayendo? Entonces, ese es un problemazo, dice, porque estamos firmando sobre cosas que no tenemos lo básico, pero no la profundidad del entendimiento. Entonces dice, bueno, obviamente dice que explica en una parte, como también explicó Arlanian, de que en el tiempo de Frondizi se pidió una ampliación de la Cámara por la cantidad de trabajo que tenía y después en el mismo decreto ley se le autoriza, y eso está vigente, para través de una ley está vigente, se le autoriza, por ejemplo, a dividir en salas, Están preocupados por el quórum. Escuchen lo que les digo, porque yo les escucho con ustedes, están preocupados, están contando. Quédense tranquilos, vamos a tener el número. Están a ver si nos pueden hacer un poquito de trampa. Bueno, tranquilo nomás. ¿Verdad? Están ahí con el número. Estamos hablando del tema. Este no es el diálogo que usted estaba promocionando. Entonces decimos, bueno, por salas, dice, bueno, Zaffaroni se podría hacer la opción. Obviamente que la ley no se puede decir eso porque la Constitución no determina eso. Pero la ley de 1958 determina en el artículo 23 que se puede dividir en salas y que puede atenderse la Corte por especialidades. No opinó exactamente, dice, podrían ser 23, podrían ser más de 10, como dijo Arlanian. Y la habilitación por salas le da la especialización que a lo mejor necesita la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estas son opiniones que son sumamente valiosas, ¿verdad? Sumamente valiosas. Ahora, obviamente que la Corte, ustedes hacen un documento en donde dicen qué tiene que ver la Corte con el tiempo que estamos pasando, ¿verdad?
¿Qué tiene que ver la Corte con el tiempo que nosotros estamos tocando? Dice, tenemos que hablar sobre la inflación, sobre el empleo, sobre la pobreza, sobre la indigencia. Y ustedes vienen con el tema de la Corte, ¿no? Es un tema central, es un tema institucional. Miren, en 1933, cuando asume Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt como presidente de la Nación, ¿verdad?, el país estaba viviendo una depresión tremenda. Y comenzó a tomar medidas, ¿verdad?, por el tema del agro, y comenzó a tomar medidas por el tema de la industria, y medidas que, de acuerdo a ese tiempo, eran progresivas. Y obviamente que tenía una Corte, primero que era republicana, porque ahí dicen de qué partido son, y aparte de eso, conservadora. Y no estaba de acuerdo con los cambios, con la estructura que proponía. O sea, para la Corte de Estados Unidos en ese momento había que dejar así como estaban las cosas, y obviamente que Roosevelt decía, no, si dejamos así como están las cosas, es imposible que nosotros cambiemos. Estamos hablando de la potencia económica número 2 del mundo que estaba en una absoluta depresión y estaba a 2 pasos de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente que después, cuando va pechugando las declaraciones de inconstitucionalidad que le hicieron, el cuestionamiento, esto es gravísimo. El pueblo le elige con una fuerte mayoría, el Parlamento le respalda y un grupo de 5 o 6 le declaran inconstitucional a programas que son económicos. Acá se ha hecho eso. En 1935, cuando es reelecto Roosevelt, ¿qué hace Roosevelt? Va directo contra la Corte. Pero le dice al pueblo americano, y va a la Cámara de Representantes, nosotros con esta Corte no podemos progresar. Esta Corte me cuestiona todo el programa de gobierno. A mí el pueblo americano me eligió para que yo gobierne y para que le saque de la depresión en que estamos. Hemos tomado medidas, pero son insuficientes. Y ahora voy con otras medidas. Un prestigioso profesor de Harvard le dice, hay que salvar la Constitución de Estados Unidos tratando de sacar esta Corte. Profesor de Harvard le escribe, ahí está la carta. ¿Qué salvar? Porque hay que salvar a la Constitución de la Corte y a la Corte de la Corte misma. Un prestigioso, ¿verdad?, profesor de Harvard. Y por supuesto que lo que ustedes dicen, la presión, obviamente contra 4 irresponsables que se creen dueños de las decisiones, contra la decisión de la representación del pueblo que está en el presidente en el Parlamento, van con presentaciones hechas por minorías. Obviamente que después, fíjense ustedes, presenta Roosevelt la reforma laboral, presenta la reforma previsional, imagínense ustedes, y la Corte le tuvo que acompañar. Y presentó también el cambio de los miembros de la Corte, y uno por cada miembro de la Corte que estaba de Estados Unidos. Presentó el presidente Roosevelt. Y nadie dice que Roosevelt es un antidemocrático, ni un dictador, ni nada por el estilo. El pueblo americano se dio cuenta que lo acompañaban y estaban cerca prácticamente de uno de los acontecimientos más tremendos, que fue la Segunda Guerra Mundial, que costó 50 millones de muertos. Imagínense ustedes lo que iba a pasar con el mundo si Estados Unidos seguía en depresión. Esa es una definición de lo que es el poder político y el poder judicial al servicio de ciertas corporaciones. Y bueno, acá ya pasó esto, acá describió bien hago mía, la verdad que las expresiones de los compañeros han sido extraordinarias. Comparto y hago mía cada una de sus declaraciones en cuanto al concepto de por qué tenemos la necesidad de avanzar en el tema judicial. Y fíjense ustedes, ¿verdad?, en este tiempo, obviamente necesitamos un poder judicial que sea confiable. Pero tenemos un problema. Tenemos una Corte que se siente un poder superior. Y lo demostró, ¿eh? El primer tema, ¿verdad? El primer tema es el tema del Consejo de la Magistratura. Ese es un tema gravísimo. Estamos funcionando con un Consejo de la Magistratura, con una ley que está derogada, con una ley que no está en funcionamiento. Lo dijo Lorenzetti. Lorenzetti le cuestiona a los otros miembros. Nosotros hasta acá podemos, un artículo de la ley, pero no podemos poner en vigencia una ley que está. ¿Y qué dicen ustedes a eso? ¿Esto puede ser parte del diálogo? ¿Puede ser parte del diálogo? Que nosotros no podemos funcionar con un consejo de la magistratura, con una ley que está derogada. Eso es gravísimo.
Y la Corte lo hizo. ¿Para qué hizo la Corte esto? Y bueno, porque nadie puede negar acá, ¿verdad? Yo lo digo todos, pero que hubo una intención de persecución en el gobierno anterior de sindicalistas, de políticos, de empresarios, y se utilizó la justicia. Se buscó como herramienta la justicia. Uno que está prófugo trabajó en el tema, ¿verdad? Hicieron el tema del desafuero de los parlamentarios del Mercosur para meterle preso a Milagro Sala. Fíjense, Rasentrac y Pepín Rodríguez trabajando juntos para sacar de un instrumento que es el proceso de integración latinoamericana, que es un acuerdo internacional entre los países. Yo estuve en el Mercosur durante 8 años, inclusive fui vicepresidente del Parlamento. Las comisiones del Parlamento del Mercosur se pueden reunir en cualquier estado parte. En la única parte que no se pueden reunir, por eso, yo digo, para mí puede ser una estrategia política pedida por alguna embajada para partir el bloque del Mercosur. Puede pasar eso. No es inocente lo que se hizo. ¿No? A lo mejor no es solamente Milagro Sala. En la única parte donde no funcionan las comisiones del Parlamento, el único estado parte es la Argentina. Porque los parlamentarios no tienen fueros parlamentarios. Porque yo me voy a Uruguay y no tengo fuero parlamentario y digo algo en contra del gobierno uruguayo, me espera la policía y me mete preso. ¿Acaso podría venir acá un parlamentario a opinar sobre la forma de la distribución, no sé, de la hidrovía? Sobre el tema energético, sobre el tema de comunicaciones, sobre el tema de seguridad, sobre el tema de defensa, que son temas estratégicos. Ningún parlamentario va a poder hablar en la República Argentina porque en cuanto hable mal del gobierno, el gobierno le puede meter preso. Eso hizo Rasentrac y Pepín Rodríguez, que ahora está prófugo hace más de 600 días. Ese era uno de los jefes de la mesa judicial. Sabemos que existió la mesa judicial. Sabemos cuando se hacía la que tenía mejor imagen del país, que era la gobernadora Vidal, ¿verdad? Sabemos que ella sí que estaba enterada de lo que estaban haciendo con el tema de la mesa judicial, que contrataban los lugares donde se iban a reunir los de los servicios, todo completo. Está todo firmado eso. Y ella que puede decir que no sabía lo que estaba pasando, Y la Corte aparte, ¿verdad? La maniobra que hacen con el tema de Bruglia y Bertuzzi. Fíjense ustedes, 2 miembros de la Corte dicen que es legal que permanezcan en sus cargos porque ya tuvieron el acuerdo del Senado, no importa para qué función sea. ¿Entienden ustedes lo que están haciendo? Eso es otra cosa gravísima. ¿Nadie opina usted de eso? El Senado, acá está el senador Romero, que es un senador antiguo, ¿para qué presta el acuerdo? Para un cargo determinado. No es que le da un acuerdo, y bueno, hoy puede ser juez de primera instancia, después puede ser camarista, y si te da la gana puede ser el trabajo, si te puede ir al otro fuero. No te da ningún problema, una vez que el Senado te dio el acuerdo, vos te vas a cualquier fuero. El único que se presentó acá de ese grupo fue Fara. Y Bruglia siguen en forma irregular, pero fíjense, estamos hablando de la Cámara de Apelaciones. Después está la Cámara de Casación Penal, que es la Cámara de Alzada del Tribunal. Esa gente estaba en un equipo de fútbol jugando al fútbol estaba jugando al pádel con... Un equipo jugaba al fútbol y otro jugaba al pádel con Macri. ¿Qué les parece? ¿Que eso es justicia? Y después indicaban lo que tenían que hacer. Y la Corte avalaba esto. Esto que dijo Juliana, de cuando el presidente de la Nación, en medio de la crisis, declara servicio público, porque obviamente de una utilidad necesaria, indispensable para la gente fue el servicio de Internet, y las TIC, cuando se declaró servicios públicos, por primera instancia declararon, y la Corte, no hubo persaltum ahí, Hubo persaltum para lo de Bruglia y Bertuzzi, hubo persaltum para los que a ellos les interesaba, pero para un tema de la gente no le interesaba. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Sí, es cierto, nuestro desencuentro político es el producto de la crisis. Pero guarda, no es que... Yo sé que ustedes hacen todo esto ahora, se preocupan por la inflación, se olvidan de que dejaron el 55% de inflación, se preocupan por la pobreza, se olvidan que dejamos más del 40% de pobreza,
Se olvidan de que la deuda que dejaron es de más de 100.000 millones de dólares. El que asuma el gobierno tiene todos los años para pagar 10.000 millones de dólares ya de deuda. 10.000 millones de dólares de deuda tiene que pagar. ¿Qué balanza comercial tenemos que tener? ¿Cuánto fue la balanza comercial del año pasado? Le invito a reflexionar. Le invito. ¿Cuál fue la balanza comercial del año pasado? Fue 14.000 millones. Esta va a ser la mitad. Y ahora ya tenemos 10.000 millones todos los años asegurados de la deuda. Pero deuda que lo dijo el gobernador Morales, le dijo a Lilita Carrió, ni siquiera fue consultada. Lo hizo por sí mismo. ¿Y eso cómo se llama? Y ahora dicen que nosotros hacemos las cosas sin consulta del presupuesto, pero por favor, ¿en qué momento figuró eso en el presupuesto? Y dicen que queremos hablar del pasado. Miren, todavía no pasó 3 años del crédito de 100 años que estamos pagando, todavía nos faltan 97 años para pagar eso. 97 años nos hace para pagar eso. Y obviamente que acá se ha hecho una propuesta por parte de varios legisladores. Estuvieron los gobernadores de las provincias estuvieron diciendo que necesitamos tener un poder judicial que le dé el servicio a la nación y que dé garantías de imparcialidad, de independencia, no solamente de los poderes públicos, sino también de los poderes privados. Y acá yo me animo a decir, acá hay un poder privado que cooptó el poder judicial, lo cooptó. Y ahora quiere el poder ejecutivo. ¿Para qué quiere el Poder Ejecutivo? Y para manejar la energía, y para manejar el comercio exterior, y para manejar la agroindustria, y para manejar la obra pública, porque son insaciables. Tienen una utilidad de casi 600 millones de dólares por trimestre. Te ponen 10 periodistas a hablarte todo el día mal de hoy, por supuesto que te sacan la imagen positiva que tenés, se va del 90 que tenía en tu pueblo antes cuando todo el mundo te quería, ni después no te quiere ni el perro. ¿Verdad? Porque es así. Ahora ya, como decía Lula, no hay más libertad de prensa, libertad de empresa. Yo no me enojo con los periodistas porque imagínense ustedes un programa de estos que son contra hablando bien de Cristina. A mí me gustaría que hagan ese desafío, que digan, mire, Cristina acertó en este tema. Al otro día lo echan en la prensa independiente. Lo echan, Y ahora, por supuesto que la confrontación es total, eso es lo que se dice, no sé, es difícil acordar cuando están estos programas que pusieron duda en el atentado de la presidenta de este cuerpo. Estaban poniendo supuesto atentado. Y ahora la verdad que cada vez que se va más adentro esto que dijo Bretinek, ¿quién está detrás de todo esto? Ese es el tema. ¿Quién es el que está detrás de todo esto? Pero guarda que no está acepto nadie. Yo eso estuve hablando con gente de la oposición también. No está acepto ni Macri ni Cristina. Porque acá están, guarda que están los grupos violentos, los grupos que saben aprovechar. Nadie está acepto acá, ni los que estamos acá. Ni los que estamos acá. Porque esos grupos violentos suelen utilizar eso para impactar. Gracias a Dios no tuvieron suerte en el trabajo que ellos decían que iba a hacer con la presidenta. Gracias a Dios estuvo amparada, como decimos nosotros. Porque imagínense usted si fue conmocionante el intento, imagínense si hubiesen tenido éxito en su logro. Iban a conmocionar al país. Además, dice una de las miembros, dice, yo tenía plata, terminaba el trabajo y nos íbamos. Quiere decir que alguien estaba pagando. Entonces, guarda con este tema. Entonces, yo creo realmente que la palabra tiene que ser sensatez. Sensatez. ¿Verdad? No podemos seguir con este jueguito de que ustedes juegan al juego prácticamente del capricho, porque si les gusta, no hacen juego. Y después piden todos la participación en las distintas comisiones, pero no aparece. Entonces así nosotros no podemos avanzar en nuestro trabajo. Yo creo que el trabajo que ha hecho la comisión ha sido sumamente importante. El otro tema, me falta un poquitito para terminar, el tema del presupuesto. Nosotros hicimos el tema de la reforma para ampliar todo el servicio de justicia federal que está durmiendo el diputado. ¿Y saben cuál es? Usted dice, escucho acá, dice, impresionante el gasto, 1.75 es el gasto de la justicia. 1.75, no digan más que un gasto, porque eso es insensato. 1.75 de todo el presupuesto representa la justicia. Así que esa reforma
No va a pasar ni siquiera del 2.5 al 2.2%. Pero para luchar contra el narcotráfico, contra el delito organizado, contra la trata de personas, necesitamos que eso se trate. Y aparte de eso, ¿verdad?, el Poder Legislativo que tanto nos sacude, 0,93% del presupuesto. Ese es el Poder Legislativo. Si no existe... Pero también está el otro tema que ustedes dicen, van a hacer política. Y sí, miren, nos dedicamos a eso, a hacer política, ¿verdad? A eso nos dedicamos nosotros. Es lo mismo que usted vaya a una panadería y decir, le encontramos con la mano en la masa, están por hacer pan, a los panaderos. Nosotros estamos haciendo acá política, porque la política es el arte de gobernar, ¿verdad? El arte de gobernar, el arte de conducir los pueblos, el arte de hacer políticas que lleven, como decía Perón, a la felicidad del pueblo. Eso es la política. Pero lo que pasa es que a algunos les queda dentro todavía resabios de la dictadura, porque ellos decían, los políticos, o sea, nosotros, ustedes también, los políticos, la política, y claro, semejantes dictadores, semejantes, dice, al servicio de esquemas económicos. ¿Y cuál era el problema? Los políticos. Fíjense, nos dejaron 45.000 millones de dólares de deuda. Eso que nos decían a nosotros los políticos. No digan más la política y los políticos. Porque hay que estar acá y hay que llegar acá. Entonces, la política se tiene que poner de acuerdo para cambiar lo que está pasando acá en el país, obviamente. Pero con sensatez, si no, es imposible hacerlo. Imposible hacerlo. Ahora, si no hay, no veo, le digo, en ningún momento escuché una sola autocrítica de ustedes de lo que hicieron con el gobierno y de cómo dejaron el gobierno. Utilizaron al máximo la crisis sanitaria para posicionarse políticamente y por supuesto que después vino todo lo otro. Bueno, pero va a llegar el tiempo, va a tener que llegar el tiempo, la sensatez en algún momento. Porque sí, la gente obviamente está con problemas de cansancio por la situación. Y esto no es bueno ni para usted, ni para nosotros, ni para nadie. Y nosotros creemos realmente de que es el tiempo porque el año que viene va a ser tiempo electoral. Y entonces, en ese tiempo electoral no se puede trabajar con la justicia. Ahora no se puede trabajar porque no sé qué cosa. El año pasado tampoco se podía trabajar. ¿Cuándo vamos a trabajar? Nosotros ya lo hicimos este aporte. Yo quiero agradecerle al presidente de la comisión, a los que estuvieron trabajando en el tema. Para mí ha sido un aporte realmente importante y nosotros obviamente que vamos a votar positivamente, señora presidenta, este proyecto, esperando realmente de que pueda conseguir el consenso en la Cámara de Diputados. Muchas gracias.